¿qué los hizo a ustedes dudar de la fe que estaban usted, hermano Martín? ¿Qué lo hizo dudar de su fe cuando antes no quería saber nada de Dios? Se considera que fue ateo. Luego pues abrazó la fe de los testigos. ¿Qué lo hizo dudar a usted de esa fe y abrazar la fe? Como decía Santiago con mucho acierto, es un cúmulo de efectos que se dan, situaciones. En el caso mío fue bien visual, lo que recuerdo realmente para hacerme ateo primero. Yo nací en la iglesia católica, hice mi primera comunión, iba con mis papás a la iglesia, iba con mis papás a misa. Sin embargo, algo que nunca voy a olvidar y fue muy visual, en la medida en que yo me iba alejando de Dios en camino a ser ateo, 15, 16 años, fue visual porque me empecé a sentar en las bancas de atrás del templo de la iglesia. Me hice más lejos de Dios, me alejé más, me senté más atrás. Me alejé más de Dios, me senté en la última banca. Y yo lo recuerdo, me alejaba más de Dios y de la fe y ya no me sentaba en la banca, me quedaba en la puerta de la iglesia. Sí. Sigo en el proceso de alejarme de Dios, de rechazarlo, y con tal de querer decirle a mi papá, ya fui a misa, lo que hacía es, ya no me quedaba en la puerta, llegaba a la iglesia y le daba vuelta literalmente alrededor de la cuadra, 5, 10, 20, 30 vueltas, hasta que pasara una hora, salían de la misa, me iba con ellos y le decía a mi papá, ya fui a la iglesia, sí había ido a la iglesia, pero ya había perdido la fe. Perdí la fe de una forma muy gradual, pero cuando pierdo la fe, en general el ateo deja de creer en Dios y se hace, no fue algo que me hizo dudar, me alejé en un proceso así, pero sí recuerdo algo más, que me pasó a mí y a muchos. En el ateísmo dejas de creer en el Dios verdadero, pero te haces otros dioses. Yo me hice 2 dioses y recuerdo al 100% cuáles fueron. En el caso mío no fue drogas, nunca me he drogado, no fue el alcohol, no fue el sexo, no fue otras cosas. En el caso mío fue el estudio y el trabajo. ¿Qué hacía Martín Zavala cuando era bien ateo al 100%? Trabajar, decimos en México, como un burro, literalmente, hasta las 12 de la noche trabajando, horas extras al triple, días del año, no importaba. Era el 31 de diciembre. 12 de la noche yo estaba trabajando. Martín, ¿qué hacía? Trabajaba y estudiaba. Hice 2 veces el nivel superior antes de la universidad, 2 veces lo hice, porque dije, soy ateo, tengo que ser bien ateo, así estudiar en serio. O sea, yo hice mi Dios el estudio y el trabajo, porque tienes que buscar algo en la vida que te dé sentido. Entonces, eso fue mi proceso, donde me fui alejando de Dios, y de ahí a los testigos fue el descubrir la verdad, pero en mi caso fue el testimonio tan fuerte, tan impactante de los jóvenes que me hablaron de Dios. No eran cualquier joven, yo pensé, cuando los conocí a ellos dije, wow, ser católico es algo especial. ¿Por qué? Me invitan a un baile y en ese baile nadie tomaba. Y se me hizo raro, un baile católico donde no toman. Era agua de limón, limonada. Y luego nadie fumaba. Y se notaba, ¿por qué no fuman? Hacían oración antes de bailar. Dije, esto está raro ya más, como oración, no toman, no van. Y bailaban. Y luego terminaban con otra oración. Y veía unos separados más que otros y le pregunté, ¿por qué oran? ¿Por qué no toman? ¿Por qué algunos? Y me dice, así lo acostumbramos en la comunidad, nos cuidamos un poquito más. Y dije, bueno, vamos a un juego de fútbol y hacen oración antes de jugar fútbol. Y no eran del River, no, eran de otro equipo, no eran del River. Eran del Boca. Eran del Boca y ganaban, lo peor es que ganaban. Sí. Y de hecho me acuerdo de uno que metía gol y gritaba, aleluya, aleluya. Y dije, ¿será que estos son evangélicos? ¿Dónde ando yo ahora? No, eran católicos, y aparte eran católicos universitarios, muchos de ellos, algunos ya profesionistas. Entonces imagínate el impacto del testimonio. Eso a mí me ayudó mucho a recuperarla, y en el proceso de alejarme pues fue a la inversa. Por eso entonces fueron esos pasitos que se fue dando de uno a otro. Y esa es la oportunidad que Dios nos da de sembrar la semillita ahí para que después en su momento aparezca la verdad completa. Qué bueno, hermano, y así es. Nosotros como cristianos debemos de dar un buen testimonio. Si jugamos un partido de fútbol, debemos de evangelizar ahí. Somos futbolistas. Si hacemos actividades sociales, hay que también hacer sentir que tenemos un espíritu. Lastimamos al hermano con su equipo, ¿verdad? Sí, claro, pero pasa por aquí.